Bienvenidos a Noticias Pathfinder. La mayor parte del Amazon cohete es combustible. Fijémonos en uno de los cohetes más utilizados hoy en día, el Falcon 9. En la página oficial de SpaceX, observamos que la masa del cohete, incluyendo a la carga útil, los motores, el fuselaje y el combustible, hacen un total de casi 550 toneladas. Para transportar carga útil a la órbita terrestre baja con este cohete, el porcentaje de la masa de la carga útil respecto a la masa del resto del cohete es de un 0,041%. Esto significa que solo el 0,041% de la masa inicial del cohete es lo que se logra colocar en órbita. Si se quiere transportar carga útil a la órbita GTO, siglas que traducidas al español quieren decir órbita de transferencia geoestacionaria, este porcentaje baja a un 0,015%, y por un viaje a Marte llega al 0,007%. Tenemos un gran problema a la hora de llevar objetos al espacio. Hace unos meses el canal C de Ciencia subió un video hablando de esta problemática. Ya que yo no voy a entrar mucho más en detalle respecto al tema, pueden ir a ver el video que les menciono si les interesa, obviamente después de terminar este video. Hace pocos días se conoció la noticia de que la compañía británica Metalysis se adjudicó un contrato con la Agencia Espacial Europea para desarrollar una tecnología que permitirá la extracción de oxígeno de regolitos lunares. La superficie lunar está cubierta por regolito. El regolito lunar es el manto de fragmentos de roca y minerales poco compactos que cubren el fondo rocoso sólido lunar. Dicho de otro modo, el regolito lunar es el polvo gris que cubre la superficie de la luna. O sea que hay mucho regolito, y eso es bueno. Metalysis es una compañía británica dedicada a la ciencia de materiales. Una de sus especialidades es la producción de polvos de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de aviación, automotrices, marinas y aeroespaciales. El 7 de noviembre de 2020 fueron premiados con un contrato por la Agencia Espacial Europea para el desarrollo de una tecnología que es capaz de extraer oxígeno del regolito lunar. Esta extracción de oxígeno sería mediante un proceso llamado FCC. Hoy en día es uno de los procesos de conversión más importantes de la industria del refinamiento del petróleo. Lo que haría este proceso con el regolito lunar es separarlo mediante procesos químicos, extrayendo oxígeno como producto principal y polvo metálico como un subproducto. El regolito lunar está compuesto en un 43% de oxígeno aproximadamente, donde un 96% de este oxígeno podría ser extraído según Metalysis. ¿Y cuál es la importancia del oxígeno en las misiones espaciales, además de ser un elemento clave para la supervivencia de los astronautas? La forma en la que funcionan los cohetes es mezclando oxidante, combustible y una fuente de calor. Esta mezcla genera una reacción química, la cual libera energía que es expulsada por la tobera del cohete, propulsándolo, como dije al principio del video. El combustible que se necesita para enviar un objeto al espacio es mucho, y resulta que un gran porcentaje de este combustible es oxidante. El oxidante más usado en la combustión de cohetes es el oxígeno, donde en ciertas ocasiones representa más del 50% de la masa de los elementos de combustión. Precisamente aquí recae la importancia de la noticia. Si esta nueva tecnología da buenos resultados, se podrá disminuir la masa de los cohetes que aterrizan en la Luna, ya que el oxidante necesario para el despegue de la superficie lunar se podrá conseguir en la misma Luna, y no será necesario llevarlo desde la Tierra. Así se podrá llevar más carga útil por despegue, reduciendo los costes y disminuyendo la cantidad de lanzamientos por misión. Además, la Luna se podría convertir en un puerto espacial donde las naves podrían repostar combustible antes de partir a Marte, Venus o más allá. Este es el propósito de la ESA al otorgar el tipo de contratos que le dio a Metalysis. La ESA y las demás agencias espaciales necesitan bajar sus costes por misión, y una forma de hacerlo es extrayendo los materiales necesarios desde los sitios de aterrizaje en vez de llevarlos desde la Tierra. Aunque la gran noticia es la extracción de oxígeno del regolito lunar, el polvo metálico que queda como subproducto consiste en hierro, aluminio y silicio, que se pueden usar para construir estructuras, herramientas, elementos electrónicos y plataformas de despegue. Incluso la construcción de una estación espacial lunar útil para misiones fuera del sistema Tierra-Luna. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante la noticia. Todas las fuentes están en la descripción del video. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Denle al botón de me gusta, comenten y suscríbanse, que en serio me ayuda mucho. Que tengan un buen día, tarde, noche. Adiós.